Como cirujano cardíaco, les ruego a las personas mayores, dejen de hacer esto después de la cena. Repito el título porque condensa una advertencia directa basada en la práctica clínica. No es una frase para asustar. Es una invitación a mirar con lupa lo que ocurre en el cuerpo durante las últimas horas del día, cuando parece que todo se apaga pero el corazón sigue trabajando con disciplina. Si tienes más de 60 años, los hábitos que adoptas después de la última comida influyen de manera silenciosa en la presión arterial, el ritmo del corazón, el retorno venoso, la facilidad para respirar y la profundidad del sueño. No basta con elegir un plato equilibrado. Importa lo que haces entre la sobremesa y el momento en que apagas la luz. Durante la noche, la fisiología cambia de marcha. El reloj biológico ajusta hormonas como melatonina y cortisol. El sistema nervioso autónomo intenta pasar de un predominio simpático, alerta, a uno parasimpático, reposo. La sensibilidad a la insulina suele bajar. El tubo digestivo redistribuye flujo sanguíneo para procesar la cena. Ese conjunto de ajustes necesita un entorno amable. Si añadimos costumbres poco convenientes, el miocardio trabaja de más cuando debería recuperarse. Con la edad, además, hay particularidades. Disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se vuelve más rígido el árbol arterial, se altera la respuesta barorrefleja, el vaciamiento gástrico puede hacerse más lento y los riñones modulan con más dificultad la carga de sal y agua. Por eso ciertos hábitos postprandiales que antes no pasaban factura, hoy sí la pasan. Lo inquietante es que muchas de estas prácticas se perciben como normales. Recostarse un ratito, mirar noticias intensas para ponerse al día, premiarse con un postre dulce, picotear algo salado, ducharse con agua muy caliente, apilar almohadas o decir luego voy al baño. Individuos con hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca o arritmias son especialmente vulnerables a esta suma de microestímulos nocturnos. En este episodio seguimos el mismo orden del guión original y profundizamos en 8 conductas frecuentes después de cenar: acostarse de inmediato, postres azucarados tardíos, noticias o contenidos estresantes, botanas saladas, alcohol nocturno, duchas muy calientes justo después de comer, dormir con demasiadas almohadas, e ignorar el impulso de orinar antes de acostarse. El objetivo no es prohibir, sino entender. Cuando comprendes qué pasa por dentro, se vuelve más sencillo ajustar con inteligencia. Moverte suavemente, elegir antojos más amables, medir el sodio, espaciar el alcohol, cuidar la postura, esperar para la ducha y atender señales sencillas que protegen al corazón. Este podcast está dirigido a una audiencia mexicana y latinoamericana de 50 a 70 años. Usaremos lenguaje claro y mantendremos tecnicismos pertinentes. Por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, fibrilación auricular, tono vagal, resistencia a la insulina, cuando aporten precisión. Todo lo que proponemos es de bajo riesgo y alto beneficio, pero no sustituye una valoración individual. Si vives con hipertensión, diabetes, dislipidemia, insuficiencia renal, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o ritmos irregulares, coordina los cambios con tu equipo de salud. Pequeñas acciones bien elegidas, repetidas cada noche, producen mejoras perceptibles en pocas semanas. No hay medidas extremas. Se trata de alinear digestión, sueño y sistema cardiovascular. Cuando estos tres trabajan a favor, el cuerpo descansa en serio. Menos acidez, menos despertares, menos palpitaciones nocturnas, presión más estable y mañanas con energía sostenida. Con ese marco, iniciemos con el primer punto de la lista, tal como estaba planteado. Irse a la cama justo después de comer. 8. Acostarse justo después de comer. Acostarse inmediatamente tras la cena se siente cómodo, pero es poco amigable con la fisiología. En posición horizontal, el contenido gástrico asciende con más facilidad, se facilita el reflujo y se enlentece el vaciamiento del estómago. Esa combinación provoca pesadez, ardor y palpitaciones relacionadas con distensión abdominal. El reflujo repetido irrita el esófago y puede simular dolor torácico. En personas mayores, el umbral para confundir síntomas es bajo. Un ardor intenso puede parecer una señal cardíaca. La ERGE no causa infartos, pero sí desencadena consultas por cuadros que se perciben como emergencias. Además, al recostarte de inmediato, el retorno venoso cambia. Quienes viven con insuficiencia cardíaca o tendencia a ortopnea sienten la falta de aire al acostarse porque el corazón tolera mal la sobrecarga de volumen justo después de la comida.
Ese síntoma no es normal por la edad. Amerita evaluación. Por la noche, el tono vagal aumenta y el aparato digestivo toma protagonismo. Si te acuestas demasiado pronto, obligas al organismo a elegir entre digerir y mantener estabilidad hemodinámica. El resultado puede ser sueño superficial, despertares y malestar torácico inespecífico. Recomendación central. Espera por lo menos 2 horas antes de irte a la cama. Aprovecha ese lapso para moverte con suavidad. Caminar dentro de casa a octubre de 15 minutos favorece el peristaltismo, reduce picos de glucosa postprandiales y mejora el retorno venoso. Si necesitas reposar, prefiere sentarte con la espalda erguida y apoyo lumbar. Una butaca firme evita colapsar abdomen y tórax. Añade respiración diafragmática lenta durante 5 a 8 minutos. Sincronizar respiración y pulso desactiva tensión. Para quienes sufren reflujo habitual, elevar ligeramente la cabecera de la cama con un sistema estable, no apilando almohadas sueltas, disminuye el paso de ácido al esófago sin forzar el cuello. La inclinación ha de ser moderada y constante. Pequeña guía práctica para noches tardías. Si por agenda cenaste muy tarde, elige porciones más pequeñas y de fácil digestión. Prioriza proteínas magras y verduras cocidas, evita frituras y lácteos pesados, y mantente en posición sentada erguida durante al menos 45-60 minutos antes de acostarte. Señales que ameritan valoración médica: dolor en el pecho que no cede, falta de aire al recostarte, palpitaciones sostenidas, mareo o sudoración fría. No normalices síntomas intensos o nuevos, mucho menos si se repiten tras la cena. Instalar una secuencia nocturna ayuda. Terminas de cenar, das pasos tranquilos por casa, hidratas con sorbos, preparas tu habitación, luz, temperatura, ventilación, organizas medicamentos nocturnos si los usas, y cuando el cuerpo lo permite, te acuestas. Ese orden protege el tubo digestivo y reduce la carga para el corazón. Con el tiempo, notarás menos acidez, menos despertares y menor sensación de latido acelerado al acostarte. Es un ajuste pequeño que, acumulado, cambia la calidad del descanso. 7. Postres azucarados después de cenar. El antojo dulce tras la cena es comprensible. El día terminó y el cerebro busca recompensa. El problema no es un bocado aislado, sino la rutina frecuente en la franja menos adecuada para el metabolismo. Por la noche el gasto energético baja y la sensibilidad a la insulina suele ser menor. Una porción grande de azúcar eleva con rapidez la glucosa en sangre. El páncreas libera más insulina y el excedente se almacena como grasa, con preferencia por la región abdominal y el entorno de órganos. La acumulación de grasa visceral y ectópica, en hígado o cerca del corazón, se asocia a mayor riesgo cardiometabólico. Suben los triglicéridos, se altera el colesterol y progresa la resistencia a la insulina. No ocurre en un día, pero sí con la repetición del postre tardío. Los picos de glucosa a deshora fragmentan el sueño. Es común despertar con sudoración, sensación de latido rápido o sed. Muchas personas no vinculan estos episodios con el postre, pero el enlace existe y se nota cuando se retira ese hábito por un par de semanas. Dormir mal, a su vez, eleva cortisol. Más cortisol implica mayor tendencia a picos de presión y a apetito desordenado al día siguiente, cerrando un círculo poco amable para el corazón. Alternativas que funcionan: fruta fresca en porciones pequeñas, frutos rojos o medio plátano, yogur natural sin azúcar añadida o una ración breve de avena tibia con canela. La fibra modula la absorción y brinda saciedad sin picos abruptos. Para quien necesita sabor dulce, una estrategia útil es dulzor distribuido. Incluir porción pequeña de fruta en comida o colación de media tarde, en lugar de concentrarlo al final de la noche. El horario importa tanto como la cantidad. Revisa etiquetas con lupa. Productos light, fitness o saludables pueden esconder jarabes o azúcares añadidos. Preparaciones sencillas en casa reducen sorpresas y te dan control real sobre lo que entra a tu plato. Si el antojo es emocional, prueba sustitutos no alimentarios. Música tranquila, respiración 4-6, inhalar 4, exhalar 6, una llamada breve o escribir durante 5 minutos. El cerebro también agradece estas señales de cierre. Pistas útiles de desajuste glucémico: somnolencia intensa tras el dulce, dolor de cabeza al amanecer, sed nocturna o más idas al baño. Observarlas te ayuda a decidir si vale la pena cambiar la rutina de postres tardíos. 6. Ver noticias estresantes antes de dormir. Encender la televisión para relajarse y terminar frente a contenido cargado de conflicto es una contradicción frecuente. Violencia, crisis,
polémica política o desastres activan un estado de alerta incompatible con un descanso profundo. Ante esos estímulos, el organismo libera adrenalina y cortisol. Ambos elevan la frecuencia cardíaca, contraen vasos y preparan al cuerpo para la acción. Justo lo contrario de lo que conviene para digerir en paz y dormir bien. Sostener este patrón noche tras noche se traduce en sueño fragmentado, despertares con taquicardia, rigidez mandibular, sueños agitados y picos de presión arterial. En personas con predisposición, puede aumentar la probabilidad de latidos irregulares. La alternancia simpático-parasimpático es clave. Tras la cena conviene favorecer el tono parasimpático, respiración lenta, temperatura estable, digestión sin prisa, pensamientos tranquilos. Las noticias intensas desarman ese equilibrio y prolongan la vigilia. Higiene de pantallas. Además de contenido, la luz intensa y azul de televisores y teléfonos desplaza la melatonina. Bajar brillo, activar filtro cálido y reducir exposición 1 hora antes de dormir facilita la transición al descanso. Medida concreta. Establece una ventana de silencio informativo de 60 a 90 minutos antes de acostarte. Si deseas mantenerte al día, hazlo por la mañana o al mediodía, cuando el impacto neurovegetativo es menor. Señales de que el contenido te afecta. Dificultad para conciliar el sueño, tensión en cuello y mandíbula, sobresaltos nocturnos, sueños de persecución o de pérdida de control. Son mensajes del cuerpo pidiendo un cierre más sereno. No se trata de desinformarte. Se trata de proteger el ambiente del descanso con la misma seriedad con la que cuidas iluminación, ruido y temperatura. Cambiar 30 minutos de noticias por lectura amable o música suave transforma la noche. Un ritual breve ayuda. Luces cálidas, 5 a 10 minutos de respiración diafragmática, infusión sin cafeína, lectura ligera. Repetido a diario. Condiciona al cerebro para entrar en modo reposo con mayor facilidad. 5. Botanas saladas tarde-noche. Resolver el huequito con papas fritas, galletas saladas o frutos secos con sal es habitual. El gusto inmediato es claro, pero el efecto del sodio nocturno es sutil y acumulativo. Retienes líquido, sube el volumen circulante y se incrementa la presión contra las paredes de los vasos. Ese aumento de volumen hace que el ventrículo izquierdo trabaje más, en mayores o en quienes ya tienen rigidez arterial. Esto favorece picos de tensión y edema en piernas. En casos más serios puede haber congestión en pulmones con sensación de falta de aire al acostarse. El sodio oculto es traicionero. Un puñado de galletas saladas o un snack saludable puede superar el límite razonable de la noche. Leer etiquetas y elegir versiones sin sal o de bajo sodio cambia el panorama de forma inmediata. La sed que producen estas botanas puede empujar a beber alcohol u opciones azucaradas, sumando factores que perturban el descanso y estresan a corazón y riñones. Es una cadena que conviene cortar a tiempo. Mejores elecciones: garbanzos tostados sin sal, palomitas caseras sin sal añadida, yogur natural con canela, avena tibia o una manzana con una cucharada pequeña de crema de cacahuate natural. Satisfacen el antojo y favorecen saciedad. Planear ayuda. Si sabes que el hambre tardía aparece, deja lista una opción adecuada desde antes de cenar. Tener a mano lo correcto evita decisiones impulsivas cuando el cuerpo ya busca descanso. Observa signos de retención, dedos más apretados al despertar, tobillos hinchados al final del día, sensación de peso en las piernas. Son señales de que el balance sal-agua necesita ajustes. Herramientas digitales pueden apoyar con recordatorios de hidratación, registro de sodio y propuestas de cenas bajas en sal para personas mayores. Úsalas si te funcionan, siempre con criterio y con la guía de tu equipo de salud. Reducir sodio no equivale a renunciar al sabor. Hierbas, especias, cítricos y técnicas simples de cocción permiten platos sabrosos sin castigar al sistema cardiovascular. 4. Beber alcohol después de cenar. Una copa puede parecer una manera inofensiva de cerrar el día, pero el alcohol nocturno impone una carga silenciosa al corazón. Aumenta la frecuencia, eleva la presión y, con el tiempo, puede debilitar el músculo cardíaco. Además, interfiere con las fases del sueño, especialmente con el descanso profundo. El organismo interpreta el alcohol como un tóxico que debe metabolizar. En mayores, ese proceso es más lento, por lo que sus efectos duran más y fragmentan el dormir. Despertar con palpitaciones o con dolor de cabeza es una pista frecuente. A largo plazo, el consumo tardío incrementa el riesgo de fibrilación auricular, un ritmo irregular que puede provocar fatiga, falta de aire y palpitación incómoda. Si ya vives con hipertensión o tomas fármacos cardiovasculares,
La combinación es poco amable. Regla práctica. Si vas a beber, hazlo más temprano y en menor cantidad. Evita convertirlo en costumbre nocturna. Para la noche, elige infusiones sin cafeína, manzanilla, tila, hierbabuena, hibisco, que favorecen relajación sin efectos adversos sobre la presión o el ritmo. Señales a vigilar: despertares frecuentes, reflujo más intenso, latido irregular perceptible, cefalea matutina. Son indicios de que el alcohol está desordenando tu fisiología nocturna. El descanso es el taller de reparación del corazón. Al retirar el alcohol de la franja tardía, devuelves al organismo su capacidad de restaurarse con eficiencia. 3. Duchas muy calientes justo después de comer. Una ducha caliente al terminar el día reconforta, en especial cuando hay rigidez articular o cansancio. El detalle es el momento. Hacerla demasiado pronto tras la comida exige ajustes circulatorios que pueden sobrecargar al sistema cardiovascular. Durante la digestión, el cuerpo dirige más sangre al aparato digestivo. Una ducha muy caliente dilata vasos en la piel para liberar calor, compitiendo por ese flujo. El corazón trabaja más para sostener presión y oxigenación. En personas mayores ese cambio rápido puede producir mareo o síncope. También se incrementa la frecuencia cardíaca y puede disminuir de manera transitoria el aporte de oxígeno al cerebro. Levantarse de la regadera con sensación de flotado, visión borrosa u oídos zumbando son señales de alarma del momento o la temperatura elegidos. Recomendación simple: espera al menos 90 minutos después de comer antes de una ducha caliente. Permite que la digestión avance y que la circulación se estabilice. Si necesitas calor antes, usa una compresa tibia en cuello o hombros o toma una ducha templada breve. Cuida además el entorno: alfombra antideslizante, buena ventilación y apoyo firme al salir. Prevenir una caída es tan importante como proteger el corazón. 2. Dormir con varias almohadas. Apilar almohadas para respirar mejor o evitar reflujo es común, pero elevar en exceso la cabeza flexiona el cuello hacia adelante y puede estrechar vías respiratorias. Esa postura obliga al corazón a esforzarse más para oxigenar y favorece ronquidos. En personas con presión alta o problemas de circulación, la postura inadecuada se traduce en sueño intranquilo, despertares y palpitaciones nocturnas. A largo plazo, una oxigenación deficiente durante el sueño aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en quienes ya son vulnerables. Si requieres elevación, prefiere una almohada de cuña firme o eleva de manera leve y estable la cabecera de la cama. Busca que cuello y columna queden alineados, sin forzar flexión anterior. Una alineación correcta mejora el flujo y reduce ronquidos. Pistas de que la postura no es adecuada: dolor cervical al despertar, boca seca, cefalea matutina o sensación de no haber descansado. Ajustar apoyo y altura suele resolver gran parte de estos síntomas. El descanso nocturno es una terapia silenciosa. Un soporte bien colocado vale más que 3 almohadas apiladas. Tu corazón necesita un entorno de recuperación, no presión añadida por ergonomía deficiente. 1. Ignorar las ganas de orinar antes de acostarse. Pasar por alto el impulso de ir al baño antes de dormir parece un detalle sin importancia, pero es un hábito riesgoso en la tercera edad. Una vejiga muy llena activa el sistema nervioso simpático, elevando frecuencia cardíaca y presión arterial justo cuando buscamos calma. Ese cambio brusco puede favorecer eventos cardiovasculares durante la noche, especialmente en quienes ya tienen hipertensión o cardiopatías. Con la edad, la sensibilidad vesical disminuye y algunos fármacos incrementan la producción de orina, por lo que el riesgo crece. Contener la orina mantiene al organismo en estado de alerta. Despertares con dolor torácico, palpitación o mareo a veces se relacionan con este aspecto que solemos ignorar. Atender la vejiga a tiempo reduce picos de presión y mejora el descanso. Integra el baño previo al sueño como un paso fijo de tu rutina, aunque la urgencia no sea intensa. Si las idas nocturnas son frecuentes, consulta para evaluar causas como hiperplasia prostática, infecciones, diuréticos mal programados o trastornos del sueño. Ajustar horarios de hidratación y de medicamentos, limitar cafeína por la tarde y levantar la última ingesta de líquidos un par de horas antes de dormir son medidas simples que marcan diferencias sin sacrificar bienestar. Si tienes más de 60 años, no conviene ignorar lo que sucede después de cenar. Estos hábitos cotidianos, aparentemente pequeños, definen en silencio el futuro de tu salud cardiovascular. Las enfermedades del corazón rara vez empiezan con una crisis, comienzan con decisiones diarias que se acumulan.
La buena noticia es que nunca es tarde para corregir rumbo. Evitar estos 8 comportamientos nocturnos le da a tu corazón una oportunidad real de sanar, descansar y mantenerse fuerte. Acciones sencillas: moverte octubre del 15 minutos tras la cena, elegir un antojo con fibra, moderar el sodio, dejar el alcohol para más temprano, esperar antes de la ducha. Iones inteligentes. Si este contenido te resultó útil y quieres más episodios de salud explicados de manera clara y práctica para personas mayores, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los siguientes programas. Tu compromiso diario puede marcar la diferencia. Cuidemos ese corazón, juntos.